El texto que usaremos como central será Efesios capítulo 1, versos 1 al 14. Pero queridos, estamos prácticamente hace 2 meses sin poder congregarnos físicamente, sin poder estar juntos para nuestros servicios de adoración y no sabemos cuánto tiempo más no lo podremos hacer. Debemos prepararnos, como estamos escuchando, para la nueva normalidad en cuanto a la adoración también. Y pienso que es muy buen momento para considerar este tópico. Sabemos que la adoración debe ser el estilo de vida del cristiano. Pero, ¿qué significa exactamente adoración? Como dijimos, si la adoración debe ser o es el estilo de vida del cristiano, ¿cómo se vive la adoración? Ahora, hermanos, hablar sobre la adoración al Dios vivo y verdadero es algo un tanto delicado, diría yo, y esto por varias posturas, ya que algunos inmediata e involuntariamente piensan en la adoración corporativa, en esa congregación, en reunión de los creyentes en un lugar determinado. Entonces, para ellos, sí o sí, debe existir un contexto plural. Por otro lado, también es un tema delicado porque para otros, que son más celosos de las Escrituras, la adoración los conduce a un aspecto poco apreciado por los demás. Un aspecto donde la palabra es el elemento dominante. Y siendo la palabra el elemento dominante en la adoración, entonces todo lo demás se toma más o menos como un elemento prescindible. Y finalmente, debo también mencionar a aquellos que piensan que la adoración es algo complejo y difícil. Tal vez por los muchos libros que se han escrito acerca de este tópico y por lo tanto dejan la adoración para ciertas ocasiones especiales, y yo diría muy especiales, cuando creen tener el tiempo suficiente para dedicarle. Entonces, como dije, entrar a considerar este tópico de la adoración es un tanto delicado, lo queremos tomar seriamente, porque casi cada persona tiene su concepto particular, por lo que seguramente muchos no se pondrán de acuerdo en algunos aspectos diferentes. Para abordar entonces este tópico, hermanos, sin dejar ninguna opinión afuera, sin considerar y por razones de seguridad, trataré de tomar en cuenta todas estas posturas. Obviamente que mi preocupación principal es desarrollar y presentar una postura bíblica en cuanto a la adoración al Dios vivo y verdadero. Por lo que necesitaremos aclarar algunas cosas y evitar algunos malos entendidos. Me gustaría centrarme principalmente en lo que la Biblia tiene para decir sobre el tópico de la adoración al Dios vivo y verdadero, de una manera positiva. Me propongo demostrar que la adoración al Dios vivo y verdadero no es algo complejo y difícil, sino de una simplicidad clara. Me propongo proporcionarles, si este fuera el caso, seguridad con respecto a este tópico tan, diría yo, trascendente en nuestras vidas, y así puedas tú llegar a estar motivado y gozoso para vivir tu vida como un adorador. Así que siendo esta la introducción, como nuestro primer punto, quiero dar una aproximación a la adoración del Dios vivo y verdadero. Punto número 1, una aproximación a la adoración del Dios vivo y verdadero. Hermanos, la adoración
siempre involucra admiración. Y no puede ser de otra manera, porque la adoración que nosotros como criaturas extremadamente limitadas hacemos es al acercarnos para mirar la infinita grandeza del Dios vivo y verdadero, y eso no puede suceder sin que realmente terminemos asombrados por esa grandeza. Sin embargo, cuando pensamos en lo que era la adoración, y vamos por favor a pensar en meses pasados, cuando nosotros veníamos aquí a este edificio y estábamos todos juntos, cuando pensamos en lo que es la adoración, en ese contexto plural que solíamos tener, que solíamos llevar a cabo, nuestras reuniones generalmente carecían la mayor parte del tiempo de esa admiración o asombro por parte de los adoradores. Me atrevo a decir, hermanos, que rara vez estaba presente entre nosotros esa admiración por el Dios vivo y verdadero a quienes supuestamente estábamos adorando. Y queridos, cuando en la adoración hay frialdad, hay esterilidad, eso está relacionado directamente con la falta de admiración. La falta de admiración en el adorador por la persona de Dios. Y los que ya no pueden admirarse permanecerán en la superficie, en la periferia. Ahora, es posible que algunos se pregunten, ¿qué? ¿Deberíamos entonces, cada vez que nos acercamos para adorar a Dios, mostrar admiración? ¿Mostrarnos sorprendidos? ¿No se supone que ya conocemos y que tenemos familiaridad con ese Dios? ¿No se supone que hemos escuchado innumerables estudios bíblicos acerca de Dios? Hemos leído la Biblia muchas veces, hemos leído libros donde grandes teólogos explican quién es Dios y de qué se trata la vida con Él. Podemos ciertamente nombrar los grandes eventos de la salvación y también los atributos de Dios. Así que, ¿qué más podría sorprendernos o admirarnos? Además, vivimos en una era de tecnología altamente desarrollada, donde lo que antes era algo misterioso y desconocido ha llegado a ser hoy algo conocido y familiar. Por ejemplo, hoy mismo veía un video donde sacan el feto dentro de la bolsa de su mamá, porque, bueno, en estos días se dio una embarazada, contrajo el COVID-19, entonces, para evitar que el bebé se contagiara, sacan rápidamente el bebé de allí y lo vemos todo. Ahora están las ecografías 3D y todo eso, y ya aparece el rostro del niño esbozando una sonrisa, y vemos cómo algo que es a la vista humana imperceptible, un virus, cómo llega a la célula y, venciendo su seguridad, ingresa a la célula para después contaminarla y destruirla. Pero vemos también cómo funciona un volcán en su erupción. Vemos más allá de la atmósfera visible que hay allí en el cosmos. Y queridos, todo aquello que antes para nosotros era desconocido, hoy no lo es. Ya no nos sorprendemos de esas cosas. Algunos hasta llegan a opinar que eso de admirarse y de sorprenderse es para la gente que carece de conocimiento. Pero cuidado hermanos, porque los grandes pensadores y los grandes científicos fueron personas que llegaron a estar muy admiradas. Por nombrar
uno de esos hombres, Albert Einstein, escribió en su libro El mundo como yo lo veo esto: el que ya no puede sorprenderse ante una maravilla profunda es tan bueno como un muerto. Y un muerto no puede sorprenderse de nada. Así que la capacidad para el asombro no es solamente para los ignorantes, porque cuanto más uno llega a saber sobre cualquier tópico, podría ser las matemáticas, podría ser un ser vivo, etcétera, etcétera, el asombro, nuestro asombro y admiración aumentará con la cantidad de conocimiento sobre esa materia. Y es por eso que los que ya no pueden admirarse permanecerán en la superficie o en la periferia, aunque tal vez se trate de alguien que ha comprobado muchos hechos. Pero si pierde de vista lo que todavía no ha podido comprobar, pierde la realidad detrás de los hechos y pierde de vista lo profundo, lo trascendente. Y esa es la razón por la cual ya no tiene la capacidad para el asombro. Su conocimiento lo ha hecho arrogante en vez de humilde. Así es también, hermanos, en la adoración al Dios vivo y verdadero. Nunca olvidemos, cuando tratamos con la grande, perfecta, inerrante revelación de Dios como seres pequeños, limitados, temporales, vamos a terminar asombrados, yo diría maravillados por lo sublime, eterno e inconmensurable del Dios vivo y verdadero. Por lo que cuanto mejor nosotros comprendamos las Escrituras y profundicemos en sus verdades, más asombrados llegaremos a estar, porque cuanto mejor comprendamos lo que Dios nos ha revelado, más ampliamente percibiremos lo que no podemos entender, ni mucho menos explicar. Cuanto más precisa y profundamente captemos la revelación divina, más a menudo nos encontraremos con los secretos profundos de Dios, que tan solo somos capaces de repetir, de nombrar, pero no de explicar, no de descifrar. Entonces de repente nos quedaremos sorprendidos admirando lo profundo y lo asombroso, y esa justamente es, mis queridos, una de las maravillas de la adoración: contemplar la grandeza de nuestro Dios. Un lugar prominente de las Escrituras, donde este asombro estalla con vehemencia, se encuentra en uno de los textos más difíciles, más profundos o más exigentes de todo el Nuevo Testamento. Me refiero a la carta a los Romanos, donde uno de los más brillantes teólogos, como el apóstol Pablo, cierra un párrafo extenso en el cual explica la soberanía de Dios, y lo culmina el párrafo con estas palabras, Romanos 11:33. La mente del apóstol Pablo exclama de esta manera frente a la grandeza de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Puedes, hermano, allí captar el asombro y la admiración del apóstol aquí en esta adoración exuberante? Yo diría que David expresó lo mismo cuando una noche, contemplando la creación de Dios, contemplando el tamaño y belleza de este Creador, dijo en el Salmo 8, versos 3 al 7, no lo busquen, yo lo leo para ustedes,
Salmo 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, de sus pies. Verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, la verdadera adoración que sale del corazón siempre incluye admiración. La verdadera adoración al Dios vivo y verdadero comienza por estar asombrado, maravillado ante la revelación de ese Dios. Y cuanto más precisa y profunda llega a ser nuestra comprensión de ella, más grande nuestro asombro. Ese es siempre, hermanos, el punto de partida para la verdadera adoración, la revelación misma de Dios. Y más, llegaremos a estar asombrados porque la verdadera adoración incluye belleza. Sí, escucharon bien, belleza. Aunque en nuestra dimensión humana la belleza puede ser algo relativo, ¿verdad? Lo que para unos es hermoso, para otros no lo es. Sin embargo, me atrevería a decir que para todos, sin excepción, algo en su opinión le parecerá hermoso. Por ejemplo, para algunos, la puesta de sol, el amanecer, una flor. Fue Jesús mismo quien señaló en Mateo 6:29 que ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como los lirios del campo en su belleza. Sin embargo, toda esa belleza terrenal y muchas más que ustedes puedan describir, tiene algo en común. Y ese algo en común de la belleza terrenal es que un día desaparece. El atardecer se termina con el ocaso. La flor se marchita y se seca. Y cuando desaparecen, en algún momento después, son olvidados. Busquen conmigo, por favor, Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Ahí es el profeta quien está diciendo, y lo dice a viva voz. Isaías 40, versos 6 y 7. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Así que, hermanos, por más hermosa que sea la flor, y el otro día le traje una rosa a mi esposa, no porque la compré, sino porque otra hermana me dio para que le alcanzara, y era hermosa. Tenía mucho aroma, pero la belleza terrenal tiene esa propiedad que inevitablemente desaparecerá. Ya esa rosa hoy no era como hace unos días atrás. Y es precisamente en este punto que se hace evidente lo que tiene de especial la adoración al Dios vivo y verdadero. Porque, hermanos, en Él la perfección y la belleza se entrelazan de una manera armoniosa y excelente. Hay, pues, una belleza que no desaparece y una perfección que jamás decaerá. ¿Has considerado que la santidad perfecta y no afectada de Dios es de una belleza incomparable? ¿Te diste cuenta que la gracia, la justicia
la bondad, la misericordia, el poder, el amor de Dios en su perfección son de una belleza que no tenemos en nuestro lenguaje palabras para describirlas. ¿Pensaste en lo que debe significar para seres terrenales, limitados como nosotros, conocer y absorber tanta belleza? Si es así, entonces al menos has tocado la naturaleza de lo que es la verdadera adoración al Dios vivo y verdadero. Porque la adoración significa que pequeñas personas limitadas, terrenales, traten de describir y entender lo inmutable, lo incomprensible, lo inmejorable de la perfecta belleza de Dios. Por supuesto, vamos a sorprendernos ante esta belleza que no tendremos en nuestras palabras la capacidad para describir completamente. Es por eso, hermanos, que el salmista describe su admiración en el Salmo 104, verso 1, al enfocarse en la belleza de Dios, diciendo: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. La adoración es ni más ni menos el reconocimiento y la expresión de ese vislumbre que hemos podido tener de la belleza perfecta de Dios. Y debido a que ninguna palabra humana permitiría hacer una descripción adecuada y exhaustiva, la adoración es algo que nunca llega a su fin, incluso cuando todo se ha dicho y expresado. Por el contrario, mis queridos, la adoración del Dios vivo y verdadero no puede tener un fin, porque incluso en la eternidad las palabras de seres tan insignificantes como nosotros no podrán comprender ni apreciar adecuadamente del Dios que es inconmensurable. Así leemos en el Salmo 22, versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y así es. En verdad, el Dios vivo y verdadero como persona siempre está por encima de las alabanzas de su pueblo, de la adoración de nosotros como seres humanos. Jamás podremos comprender completamente su grandeza y su belleza. Y este proceso en sí mismo de admirar, de tratar de conocer más, de expresar la belleza de Dios ante su misma presencia, también tiene una gran belleza en sí mismo. Fue C.S. Lewis quien escribió: no es raro que dos amantes se digan el uno al otro que se encuentran hermosos. Su deleite mutuo es incompleto hasta que se habla y se llega a expresar el sentimiento, ese asombro en palabras. Es que cuando ponemos la belleza que vemos o captamos en palabras, ese es un nuevo proceso de gran belleza. Y eso es lo que sucede en la adoración del Dios vivo y verdadero. Eso es lo que el salmista mismo dice en el Salmo 147, versículo 1. Dice el salmista ahí: alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Adoración, queridos, es cuando nosotros expresamos a Dios en su presencia lo hermoso que es. Entonces queda claro que adorar a Dios no es un ejercicio
estéril, ni tampoco obligatorio, ni es tampoco un programa de entretenimiento, pero es un alto privilegio. Es algo grande, es algo muy, muy hermoso, algo con lo que nunca terminas, y es la prerrogativa grande y hermosa de los hijos de Dios. La prerrogativa grande y hermosa de los hijos de Dios. Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto en el día de hoy, los fundamentos de la adoración. Hermanos, ¿cómo celebraron realmente los primeros cristianos, los primeros creyentes, sus servicios de adoración? ¿Cómo ellos llegaron a adorar al Dios vivo y verdadero? Bueno, los que se internan para tratar de encontrar respuesta a esta pregunta, algunos quedan bastante decepcionados. Hermanos, en el segundo libro de Moisés, en Éxodo, desde los capítulos 25 a los capítulos 31, encontramos disposiciones detalladas sobre cómo debía construirse el tabernáculo. ¿Qué ropa debían usar los sacerdotes, el sumo sacerdote? ¿Cómo debían ser el candelabro, la mesa de los panes, los altares? Sin embargo, no encontramos allí detalles específicos de cómo el pueblo debía expresar o llevar su culto de adoración al Dios vivo y verdadero. Avanzamos un libro más y llegamos a Levíticos, y desde los capítulos 1 al capítulo 7 encontramos que los sacrificios más importantes se describen en detalle, minuciosos detalles. Sin embargo, no se hace lo mismo para con los servicios de adoración a Dios, donde aquellos mismos sacrificios u ofrendas eran presentados. En el capítulo 23 se describen las grandes fiestas de Israel como nación, pero falta el detalle de cómo esas fiestas fueron celebradas. En Segunda de Crónicas, capítulos 6 y 7, se transcribe casi completamente la oración de Salomón en la inauguración del templo. Se menciona el alto número de víctimas que fueron ofrecidas como ofrenda, pero casi nada encontramos sobre el contenido o la estructura de los servicios de adoración en el templo. Hermanos, las Escrituras no nos presentan los detalles de un servicio de adoración. Más adelante, cuando llegamos a los salmos, el Salmo 100, por ejemplo, invita a unirse ante la presencia de Dios en el templo para alabar y agradecer juntos. Sin embargo, no se describen los detalles de cómo era o cómo debía ser ese culto de adoración. El Salmo 98, versos 44 al 46, trata ahí el salmista acerca de la música en el culto de adoración. Después de todo, algunos instrumentos creemos que jugaban un papel en ese momento de la adoración. Por ejemplo, el arpa, instrumentos de cuerda, trompetas, trombones. En el Salmo 150 se añade timbales, platillos. Pero seguimos sin tener detalle sobre cómo, cuándo, qué, dónde y en qué orden se tocó y se cantó. Detalles sobre el culto de adoración. Y uno podría pensar, hermanos, que el Nuevo Testamento vendría a llenar esos vacíos, esos espacios vacíos, a responder esas preguntas. Pero llegamos a él y se vuelve este tema todavía aún más seco e improductivo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 se menciona la enseñanza de la doctrina bíblica, las oraciones, los sacramentos como bautismo y comunión, todos estos como elementos de la adoración.
pero no se presenta en ningún lugar en detalle cómo se desarrolló un culto de adoración entre los creyentes de la iglesia primitiva. Si vamos a Primera de Corintios, en la carta que Pablo escribe a esta iglesia, donde habla acerca del culto público, les advierte Pablo allí en capítulo 14, verso 40, que todo debe ser hecho decentemente y con orden en el desarrollo del culto público. Sin embargo, vuelve a guardar silencio sobre esta gran pregunta que nos ocupa. ¿Cómo se originó realmente el culto de adoración entre los primeros cristianos? Si leemos más, vamos a encontrar que Pablo en el capítulo 11 habla extensamente acerca del velo para las mujeres. Se citan allí también palabras de Jesús con respecto al sacramento de la comunión en los versos 23 al 34. Pero no arroja mucha luz sobre cómo ellos en Corinto llevaban a cabo estos servicios. Entonces, podemos concluir, hermanos, que no hay en las Escrituras una lista exhaustiva, un bosquejo que detalle para nosotros el desarrollo normal del culto o el servicio de adoración. Y la pregunta sencilla frente a esta realidad bíblica es: ¿por qué no? ¿Por qué no hay un bosquejo que describa para nosotros cuáles son los elementos que debe incluir el culto de adoración pública? ¿Cuáles son los elementos que no debe incluir el servicio de adoración? Y la respuesta es obvia, porque la intención de Dios no era darnos en detalle qué debíamos hacer y qué no, sino que se limitó Dios a darnos principios o normas que regulan ese culto, ese servicio, pero dejó cierta libertad en cuanto a las formas. Entonces simplemente debemos nosotros tomar esos principios bíblicos regulatorios y con gratitud aplicarlos para que delimiten ellos esa libertad o el diseño o el desarrollo de nuestros cultos de adoración. Vuelvo a hacer énfasis en este punto. La palabra de Dios no nos da en detalle el orden en que debemos llevar a cabo nuestras reuniones, pero sí nos entrega pautas básicas con las cuales debemos orientarnos. En este sentido, damos un paso más y vemos, hermanos, que las Escrituras nos presentan claramente el tópico, la adoración, como un propósito en la creación misma del hombre. Si yo les preguntara cuál es el propósito en la creación del hombre, ¿qué responderías? Tal vez responderías que el propósito del hombre es llegar a conocer a Jesucristo, nacer de nuevo para poder llegar a ser así un hijo de Dios. O quizá dirías que el propósito del hombre es servir a Dios, viviendo una vida de santidad y obedeciéndole. Otros dirían que el propósito para cada ser humano es experimentar interiormente ese cambio por medio de la renovación hecha por el Espíritu Santo y así llegar a ser día a día más semejante a Jesucristo. O también podrían pensar que nuestro propósito es vivir como una unidad espiritual, como un organismo espiritual en la iglesia y ser así luz para un mundo que está en tinieblas. Y hermanos, todas estas respuestas no están equivocadas del todo, pero no son la respuesta correcta, pues se saltan lo primordial o decisivo, que es, desde el punto de vista de las Escrituras, el propósito del hombre reside en la adoración y alabanza del Dios vivo y verdadero. La salvación del pecado, del juicio y la condenación eterna que vendrá por el pecado es importante,
Pero por importante y dramático que parezca, no es un fin en sí mismo. La obediencia a Dios en una vida de santidad tan necesaria para llegar a ser aprobados delante de Él, no son un fin en sí mismo. Ese cambio interno y la renovación paulatina que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas para que lleguemos a ser como Jesucristo, algo hermoso y agradable a los ojos de Dios, no es un fin en sí mismo. Incluso la vida como miembros de un organismo vivo y espiritual llamado iglesia, donde llegamos a ser testigos de Cristo a un mundo necesitado, no es un fin en sí mismo. Todos esos cambios y estilos de vida solo son parte del único y gran propósito del hombre: adorar a Dios y vivir en su alabanza. Hermanos, ahí llegamos a nuestro pasaje central. Efesios capítulo 1 es un texto conmovedor y profundo que tiene algo crucial para decir al respecto. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Allí los versos 1 y 2 dicen de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, inequívocamente este texto comienza con un desafío acerca de la adoración y alabanza al Dios vivo y verdadero. Y luego sigue profundizando aún más. Pablo vuelve al pasado, aún antes de que existiéramos. Habla del hecho de que incluso antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió y predestinó para que llegáramos a ser sus hijos. Habla de que el amor de Dios se expresa de esta manera, salvando a pecadores de la condenación eterna y dándoles vida eterna. Versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, esto es, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego viene un punto crucial en donde Pablo habla de por qué este propósito de Dios. ¿Por qué Dios llevó a cabo esta elección pasada? Y ahora en el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito en todo el gran plan y la obra de salvación de Dios es siempre la alabanza de su nombre, es la adoración de su persona. Y luego, en los versos 7 al 12, Pablo continúa describiendo todo lo que Dios ha hecho para nosotros los seres humanos. Habla de la redención a través de Cristo, habla del perdón de nuestros pecados, de las riquezas de su gracia, habla de que era voluntad de Dios reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí está las cosas tanto de los cielos como de la tierra, y ahí está la iglesia. Y finalmente nos recuerda que al ser hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y de nuevo, habla de por qué y con qué propósito el Dios vivo y verdadero hizo todo esto. Y escribe ahí al final del verso 14, como broche de oro o resumen: para que seamos para la alabanza de su gloria. Todo este gran plan Dios lo llevó a cabo para la alabanza de su gloria. También cuando Pablo escribe a la iglesia de los filipenses, habla de forma casi paralela en el capítulo 2, versos 6 y 7,
al describir la humillación y exaltación de Cristo. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Para salvar a los pecadores. Y dice ahí verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo muriendo en lugar del pecador para reconciliarlo con Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Pablo inmediatamente en los versos 10 y 11 muestra cuál fue la verdadera meta o propósito de Jesús en ese su viaje del cielo de gloria a la tierra de humillación. Y describe, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tengan en cuenta aquí, hay descripciones de personas doblando sus rodillas, postrándose ante Jesucristo, adorándolo al reconocerlo como el Señor, y dice Pablo que todo esto es hecho para la gloria de Dios el Padre. El fin último en los tratos de Dios para con nosotros, aquello que será nuestro destino final, es la adoración del Dios vivo y verdadero. Lo expresa de esta forma el muy conocido Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es A, el de glorificar a Dios, y B, gozar de Él para siempre. Una respuesta doble o compuesta. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es una declaración precisa que resume muy acertadamente lo que las Escrituras tienen para decir sobre el papel del adorador en esa relación con su Creador, la adoración. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Entonces, creo, hermanos, que podemos ir sacando algunas conclusiones de todo esto que hemos considerado hasta aquí. Que la adoración al Dios vivo y verdadero no es un pasatiempo o un entretenimiento colectivo. Tampoco es algo complejo y difícil. No es un ejercicio para personas súper piadosas. Ciertamente no es una forma de terapia para quienes están estresados. No, es el propósito de nuestras vidas. Nuestras vidas como hijos de Dios están precisamente dirigidas a esta gran actividad u ocupación, que adoremos a Dios y le demos la honra y la gloria. Repetidamente los salmos expresan este hecho de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, el Salmo 27, verso 4, y vamos a ver unos cuantos salmos ahí, dice, el Salmo 27, 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 29, versos 1 y 2. 29, 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 84, versos 1 y 2. 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahí mismo, versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Y ahí mismo, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, nuestras vidas encuentran un propósito en la adoración al Dios vivo y verdadero. Y otra conclusión que podemos ahora sacar de todo esto es que cuando adoramos el Dios vivo y verdadero, ya sea solos en nuestros hogares, en familia, en nuestros hogares, o todos juntos en un lugar donde la iglesia se congrega, es que todos estamos enfocados en Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. No tenemos a nadie más en mente, solo a Él. No queremos nada ni nadie más que Él. Es alrededor de quien debe estar girando todo. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo enfocado en Dios. Dios merece esa nuestra devoción, nuestro amor, nuestra atención, que dediquemos nuestra vida a Él. Sin embargo, hermanos, lamentablemente, motivos falsos también se han infiltrado en este tópico, en la vida de la adoración al Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque esta infiltración ha sido de modo no muy evidente, sino sutilmente. Y ahora algunos cristianos vienen donde se congrega la iglesia habitualmente con una firme expectativa de que deben tener algún tipo de clímax espiritual, algo emocional. Y como es su expectativa, están decepcionados si no se hace realidad. En otras palabras, ellos vienen con la esperanza y la expectativa firme de que sucede algo en ese tiempo particular en el culto de adoración. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué motivos falsos fueron infiltrados? Que las necesidades humanas y nuestra propia realización está en primer plano, y eso nos distrae del propósito único y principal de la adoración. Hermanos, en nuestra vida de adoración al Dios vivo y verdadero, nuestras necesidades o déficits humanos no son en realidad el enfoque. Se trata de Dios, no de nosotros. Por lo que si empezamos a usar la adoración al Dios vivo y verdadero para suplir nuestras necesidades, entonces simplemente vamos a perder el enfoque único y primario. La adoración no se trata de nosotros, se trata todo acerca de Dios. Por lo que la forma en cómo nosotros nos sentimos emocionalmente no es un problema en la adoración. El enfoque no es en nosotros, sino en Dios. Hermanos, la adoración es propicia en cualquier momento de nuestras vidas. Y ciertamente que siempre la adoración traerá un beneficio, es buena para nosotros. Pero eso únicamente sucede como un efecto secundario, no es lo principal. No me malentiendan, por favor. Creo firmemente que Dios nos bendecirá, fortalecerá y edificará, ya sea personalmente o como cuerpo de creyentes,
si entendemos bien qué es la adoración y nos abocamos a una vida de adoración correcta. Pero eso será un efecto secundario y no lo principal. Lo principal en la adoración es la persona de Dios. Debemos estar enfocándonos en la persona de Dios. Entonces, finalmente llegamos donde quería llegar. Me extendí un poco para llegar aquí. La adoración como estilo de vida. Hermanos, la adoración al Dios vivo y verdadero es una forma de vida. Es algo holístico, es decir, algo que considera una cosa como un todo. Entonces, mis queridos, es cualquier cosa menos un culto aislado al final de tu semana laboral. Involucra toda tu vida. Involucra todo lo que eres. En Romanos capítulo 12, Pablo asume esto. En los versos 1 y 2, él dice a los creyentes: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y un texto paralelo, Primera de Corintios 6, versos 19 y 20. Dice Pablo ahí a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La adoración al Dios vivo y verdadero no es algo aislado. No se trata de estar encerrados una hora a la semana, un domingo en la mañana o en la tarde. La adoración al Dios vivo y verdadero involucra toda nuestra vida, con todas sus diferentes referencias: familia, amigos, trabajo, pasatiempos, dinero, salud, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible, hermanos, devaluar y vaciar la adoración a Dios hecha en un día y en un momento particular a través de la mala conducta en nuestra vida cotidiana. Esa adoración que damos a Dios con nuestros labios en una reunión determinada debe coincidir con la adoración que vemos en las Escrituras y en la práctica cotidiana de nuestras vidas. De lo contrario, será nulo desde un principio. Desde un principio, esa adoración. Y quiero finalizar hoy leyendo para ustedes la apelación de Pablo a los creyentes efesios en el capítulo 4, verso 1. Dice Pablo ahí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, fuimos creados y redimidos para alabanza de la gloria de Dios. Vivamos pues nuestras vidas en consecuencia. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Padre Celestial, solo tú eres Dios, creador y sustentador de todas las cosas, también de nuestras vidas, que te has revelado a nosotros y que nos has mostrado el plan que llevaste adelante en la persona de Cristo para acercarnos a ti y para que pudiéramos tener esta relación contigo, una relación en donde tú recibes toda adoración. Padre, queremos crecer en nuestro entendimiento
y práctica de la adoración. Perdónanos, Señor, cuando hemos malentendido este tópico, llevando una vida diferente en la semana de la que llevamos tal vez alguna hora el domingo, porque nuestra vida de adoración al Dios vivo y verdadero tiene que ser una vida constante, todo el tiempo, en cualquier cosa en la que nosotros nos involucremos. Por lo tanto, que ese sea el entendimiento correcto, que ese sea nuestro andar, respondiendo al llamado tuyo para vivir dignos de ti. Padre, recibe tú la adoración de nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana.